Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos en este programa En Nombre de la Democracia. Y hoy tengo un amigo súper especial. Él es Manuel Soto Lara. En este país ocurre de todo, a nadie le importa, se crea el caos para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Y simplemente nadie es culpable de nada, todos somos cómplices y el resto es permisivo. Y basado en esa introducción, muy a pesar de que realmente este programa en el día de hoy va a hablar de lo que es la ley de régimen electoral, el sancocho que se quiere hacer en el Congreso Nacional y el futuro que está cerca, ya estamos en lo que se llama en el preámbulo de las elecciones generales del 2024. Aquí todos están conspirando, absolutamente todo. Aquí nadie duerme. Entonces, pero antes de entrar realmente en lo que es el mundo electoral, yo quiero preguntarle a nuestro invitado, abogado Manuel Soto Lara, si vale la pena realmente ser abogado en República Dominicana. Además de los pocos pesos que se lleva un abogado en las manos luego de pasar tantas penurias, bochornos, decepciones en esos tribunales con tantos reenvíos y viendo tantos casos de violación de código, de violación de derechos y de no incumplimiento de la ley, realmente, ¿qué sentido tiene ser abogado en República Dominicana? Primero, buenas tardes, darte las gracias a ti por la gentil invitación. Mira, esa es una pregunta que la respuesta va a estar determinada por un enfoque optimista o pesimista que tú hagas de él. Ajá. Yo creo que sí, que vale la pena ser abogado en la República Dominicana. Yo soy un abogado de ejercicio y lo soy por vocación. Yo creo que si yo devolviera el tiempo hacia atrás, volviera a los años mozo y tuviera que elegir una profesión, yo volvería a ser abogado. No solamente por las satisfacciones que me da la profesión, sino también por las decepciones a las que tú te refieres, porque son retos que tenemos que superar y no hay otra forma de superarlo que estando adentro para contribuir a la solución de esos problemas. Es cierto que la justicia en la República Dominicana deja mucho que desear. Es cierto que en la República Dominicana la diosa Temis, que tiene una venda para no ver, para no privilegiar, para no discriminar, esa es la imagen de la justicia. Es cierto que tiene una venda transparente. Ahora mismo observamos cómo hay una jurisprudencia de la impunidad en favor de gente que se ha enriquecido desde el gobierno, a lo que se le aplica un derecho que a los pobres de solemnidad, que son la mayoría de los clientes míos, de los barrios, del campo, la gente de a pie, la gente sin nombre, la gente cuyos nombres no salen por la prensa, esa gente se pudre hasta en estado catalético en la cárcel y los jueces no tienen conmiseración, no tienen piedad de esa gente. Sin embargo, lo que se roban media República Dominicana desde el gobierno, a eso se le aplica la ley. O sea, aquí podemos hacer dos enfoques, o cuestionar que se aplique la ley en favor de ellos cuando el derecho le favorece, o plantear que se le viole el derecho a todos. Yo digo que no. Yo no critico que se le aplique la ley a los ricos cuando le favorece. Yo lo que critico es que a los pobres les favorece y no se la aplican. Por eso tenemos las cárceles llenas de presos preventivos que la tienen llena los mismos jueces que sueltan a los ricos. Pero entonces no sueltan a los pobres. Esa es una razón que me estimula a mí y que le da sentido a que yo sea abogado. Porque yo sé que yo tengo una causa por la que luchar. Yo tengo un ideal que defender. Yo tengo una contribución que hacer a esta sociedad. Y no dude que día a día con mi ejercicio yo contribuyo a esa causa. Soto, pero uno se pregunta, en los medios de comunicación, diferentes profesionales, asociaciones, denuncian que tenemos 28,000, casi 29,000 presos o internos,
y que de eso hay más de miles preventivos que ya cumplieron sus penas y que por un simple procedimiento de una comunicación tienen hasta 1 año, 2 años y 5 años. Es más, ya se olvidaron de que están libres por 500 miserables pesos. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿a quién acudir? O sea, ¿quién juzga a quien no le da cumplimiento a ese procedimiento? O sea, ¿quién juzga al juzgador? ¿Entendió? Que es el que juzga mal. Mira, Lilian, eso que tú dices en nuestro sistema de justicia es una calamidad lamentable. Lamentable. El sistema de justicia en la República Dominicana, en el sistema penal, colapsó. Y yo quiero decirte, porque voy a ser sincero contigo y no voy a ser apasionado, que el 90% de los jueces que están en los tribunales de la República también son víctimas. ¿Cómo así? O porque son jueces que llegan a las 8 de la mañana y trabajan hasta las 11 de la noche todos los días y los fines de semana tienen que... Con cientos de expedientes. Claro que sí. Pero cuando tú ves el rol de audiencia en un colegiado del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y otros tribunales del país, tú ves que tienen una cantidad de casos criminales que esos jueces no pueden darle respuesta oportuna. Pero si se aumentó el presupuesto del Ministerio Público, ¿por qué no se aumenta los recursos humanos, entiéndase, nuevos empleados, si tenemos más de 80,000 abogados en República Dominicana? Eso es un asunto de voluntad política y porque aquí lo que se hace es populismo. Populismo. Esas juezas que están en el sistema de enjuiciamiento penal son heroínas. Esas mujeres han sacrificado su hogar, su matrimonio, para consagrarse a darle un servicio en condiciones deplorables, sin aire acondicionado, sin personal auxiliar, en condiciones... Y te voy a decir una cosa, que cuando criticamos el sistema, es a esa gente que criticamos en principio. Pero déjame darte una información para los imputados de los casos de las especies marinas, entiéndase pulpo, 5G, medusa y demás, se habilitó salas de audiencia con aire y buenos sillones. Porque aquí, pero eso no lo hicieron esos jueces, a lo que yo me refiero. Eso lo hace un sistema y lo hace la jerarquía, eso es la administración, porque los jueces no son los que arreglan, y qué lástima que los jueces no tengan un sindicato que lo diga. Los jueces no son los que habilitan la sala de audiencia, los jueces no tienen presupuesto para hacer sala de audiencia ni para remozarla, no, ellos no lo tienen. De hecho, cuando van esos presos VIP a Najayo, también le hacen cerdas especiales, con aires acondicionales, con un asunto para un resort que van. Yo vi un caso de esos expedientes de corrupción que se están procesando. Un muchacho recién graduado, llegué ahí porque es hijo de un amigo que es dirigente político, presidente de un partido profesional de la construcción, y ese muchacho lo están enjuiciando porque tuvo que darle una coima. Claro, él se lo encuentra en un supermercado, un compañero, promoción, y le dice, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tú quieres hacer una obra? Un muchacho que no había hecho nunca nada. Sí, no hay problema. Pues se lo llevaron a hacer unas obras por ahí, y le pusieron a tener que darle a lo que le dieron la obra más de lo que él se ganaba en la obra. Oh, Dios y mío. entonces finalmente lo mandaron también a Najayo a habilitar unas áreas, pero eso estaba fuera del presupuesto. Tuvo que hacerlo y eso no se lo pagaron, iba a caer preso. Pero ¿por qué lo mandan a Najayo? Fuera del presupuesto, donde el trabajo de él era en el este, en otras cárceles, que tenía que habilitar. Porque iban los presos VIP para allá y no podían llegar esos tutumpotes de los partidos políticos, no podían llegar a una cárcel como se recibe a los pobres, que son la gente que tiene dignidad, que son la gente del pueblo. Entonces, ese problema no es un problema de abajo, ese problema no es de los jueces, porque a veces cuando enfocamos el sistema de justicia, lo que vemos es los jueces, y los jueces son víctimas también de esa administración al más alto nivel, que eso es allanta y movimiento y que no resuelve. ¿Qué pasa en Santo Domingo Este? ¿Cuántos años tenemos impartiendo justicia como ratas metidas en una lata? Pero por Dios, ¿y por qué que no le pegan fuego a ese tráiler? Bueno, eso es un crimen. Es un crimen, eso es violencia de mi parte. Que tú tengas que meterte en ese contenedor como una rata a desempeñar tu trabajo, eso está bien. Ahora, quemarlo es un crimen.
¿Tú me entiendes? Están haciendo el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, tienen un paquete de tiempo. Mire, eso tiene 4 años, si mal no recuerdo. Pero eso no es prioridad para ningún gobierno. Y nadie lo menciona, que es lo grande. Eso lo tiene doliente. Acaba de pasar lo que es la celebración del Poder Judicial y ni se mencionó. Dentro de los retos y compromisos de este nuevo año. Entonces yo espero que los jueces también apliquen el derecho cuando son los pobres que van, porque tenemos las cárceles llenas de hombres y mujeres que la prisión preventiva, estamos diciendo, porque la prisión preventiva es cuando no ha recibido condena todavía el preso. Gente que sin condena ya han superado el plazo máximo de la prisión preventiva y tú le llevas eso al juez y le dices, césale la prisión preventiva, que el código establece que cuando esto ocurre se le puede cesar. Y el juez dice, bueno, pero sin embargo el código no le dice al alcalde que lo suelte por allá. El código me lo manda a mí, parece que yo como juez tengo algo que decir. ¿Qué yo puedo decir? Revisar si las circunstancias bajo las cuales se le pusieron cambiaron y si no dejarlo. Pero mire, hay asuntos que deprimen de verdad. ¿Por qué deprimen? Porque se han denunciado casos específicos de personas condenadas que sobrepasan los 80 años, que tienen enfermedades terminales y que hace esa persona presa. Que no hay un Mándenlo a su hogar a morir. Porque es un sistema de justicia sin sensibilidad y no me refiero a los jueces, nada más. De que no hay política de eso. Ahora, lo que tú no vas a encontrar es en esas condiciones, en las cárceles dominicanas, un sujeto que se haya robado cientos de millones de pesos al Estado. Eso tú no lo encuentras en esas condiciones. No, tú vas a encontrar lo que se roban un salami en el supermercado, lo que se roban una lechosa. Pero señor Sotolara, ¿usted no recuerda que una vez fue apresada, judicializada, una ciudadana banquera y hubo que llevarla a la clínica porque no soportaba lo que era el encierro en Najayo y hasta Gramita recomendó el médico que había que llevarle a la clínica para que colocara sus pies, para que sintiera que iba a tener una mejoría? Sí, eso es así. Pero yo te pregunto a ti, aquí hay pobres, gente que no se han hecho ricos robando, que son gente honorable, que sufren, por ejemplo, de claustrofobia. ¿Y qué le importa a nadie que se vuelva loco en una celda o que se lo lleve el diablo? ¿Qué le importa? Un sistema sensible para los pobres de solemnidad. Es un sistema que como que lo que le dice a la gente es, hazte rico, porque si tú no consigues dinero, no importa cómo lo consigas, tú no vales. Entonces ese no es el mensaje que se le puede mandar a una sociedad. Mira, aquí tuvimos uno que salió de Najayo a la presidencia de un partido político. Muy cierto. Y ahora anda teorizando por ahí. Sobre libertades públicas. ¿Tú me entiendes? Entonces este es un país que tiene que... Pero no un partido cualquiera, fue el partido de gobierno que salió en la ocasión, ¿eh? Así es, camarada, así es. Entonces, pero, ay, Dios mío. Sotolara, en tu condición de abogado y dirigente político y representante de un importante partido de oposición, ¿a qué tú atribuyes que ese código penal lo van a dejar morir de nuevo? Y que me voy a morir yo, te vas a morir tú y toda la generación actual se va a morir y seguiremos con un código de 1800. Mira, ese código no es siquiera de 1800. La gente cree que ese código es del año 1884 y no es así. Ese fue el código que aprobó en el 1792 la Revolución Francesa. Dios mío. Que entró aquí al país con el Tratado de Basilea, mediante el cual España le cede a Francia la parte este de la isla, lo traen los haitianos, que representaban a Francia, lo aplican en el año 1844 con la Constitución Trinitaria, se aprobaron provisionalmente todas esas leyes para que la nación comenzara a operar hasta que se votaran leyes dominicanas. Se quedó así. En el 1882, el entonces presidente Noel dicta un decreto ordenando la traducción y localización, y 2 años más tarde Lili lo promulga, que era el presidente de la República. Pero ese código donde tiene que estar en el museo
Nacional del Hombre Dominicano. Entonces, o de Historia y Geografía. Entonces, todos esos delitos modernos, delitos cibernéticos, todas esas modalidades de crimen, de lavado, eso no contempla nada de eso. Bueno, porque es una pena escuchar a diferentes personalidades plantear una modificación al código solo para que ¿cómo le llamaríamos? Para que se extiendan las penas a los condenados. ¿Qué sentido tiene que se aplique 60 años, 40 años? Eso no tiene sentido. Pero eso es inconstitucional. No tiene sentido, señor. ¿Tú sabes cuál es la pena máxima que tiene el Estatuto de Roma para el genocidio, crímenes de lesa humanidad? 20 años. Y somos signatarios de ese tratado. El código que se aprobó aquí mediante la ley 550 del 14, que luego lo anuló el Tribunal Constitucional, porque la señora que estaba presidiendo el Senado de la República, con 20 años ahí como senadora, no supo hacer el procedimiento, violó los trámites y después vino en inconstitucional porque no se aprobó legalmente. En el artículo 52, ese código contempla pena, ¿tú sabes hasta de cuánto? De 60 años cúmulo de pena. Pero te doy un dato. ¿Tú sabes cuál es la vida promedio para un hombre en América Latina? 72. ¿Tú sabes a los cuántos años se le impone esa pena a un hombre después de 18? Suma 18 más 60, son 78, es una pena de muerte, porque la pena sería superior al promedio de vida de un hombre. Que él va a tener. Es una pena de muerte, es una pena cadena perpetua, una pena de muerte encubierta en ese código. Pero te voy a dar un dato a ti. Aquí tenemos pena de hasta 30 años para homicidio calificado. ¿Quiénes la han cumplido? Aquí estos delincuentes que andan matando gente por un celular han ido 10 veces a los tribunales salen. Eso no es la ley, es el sistema el que nos sirve. Pero ¿cuál es la novedad? Que cuando se busca el perfil del delincuente o el asesino, tenemos en que estuvo 3 veces en la cárcel. Eso es el sistema que no funciona. Pero ¿cómo salió? Al final solamente se dedica la crónica a la víctima, a quien mató. Pero se deja de lado la ficha real del delincuente. ¿Quién lo sacó? Pero cuando una persona comete un homicidio aquí, que hay pena de hasta de 20 años para el homicidio simple y de 30, ahora hasta de 40 años con la ley de armas, porque si lo hiciste con un arma ilegal te tocan hasta 40 años. Sin embargo, esos muchachos que andan atracando por ahí, eso es incontrolable. Han ido 4 y 5 veces a verle la cara a un juez. No tienen 30 años, ya han matado 3 gente, han ido allá. Sí. Entonces, el sistema tiene que revisarse porque tú me dices, a mí ese muchacho tiene 120 años de edad, ha cumplido 70 presos. Entonces, yo te entiendo, hay que aumentar la pena. Pero el problema es que nadie la ha cumplido. Entonces, la falencia no está ahí. Pero además, ningún sistema del mundo ha probado que mayor rigurosidad de la pena, inversamente baja el delito. Eso nunca ha sido así. Es que en países carenciados como el nuestro, una efectiva política criminal consiste ¿en qué? En asistencia social. Es que el Estado no llega a muchos sectores de la población. Vamos a solicitarle a la Real Academia de la Lengua que coloque en lo que es el vocabulario del sistema penitenciario dominicano la palabra reinserción. Pero peor aún, nosotros somos uno de los pocos países que asumió la responsabilidad de establecer en su constitución. Por eso el último libro del Código Procesal Penal está consagrado el juez de ejecución de la pena. La pena tiene como propósito entre nosotros la reinserción, o sea, la reeducación, la regeneración para la reinserción del procesado. Bueno, Zaffaroni dice, por ejemplo, en Argentina, qué bueno que nosotros no nos hemos metido en eso, porque estuviéramos en la jaula de los leones, porque hay un problema empírico. Nadie ha podido probar que la pena regenera, que la pena reeduca, ni que la pena reinserta. ¿Por qué, Lilian? Una persona que tiene 30 años viviendo en la sociedad es un criminal. Tú lo sacas de la sociedad para que aprenda a vivir en la sociedad. O como que tú tienes un marinero que no sabe nadar y tú lo sacas del agua para que aprenda a nadar fuera. Es un asunto estúpido, es antilógico. Por eso la pena no resuelve eso, es con educación que hay que resolver. La política tiene que ser de prevención y de eliminar las causas que predisponen el crimen. Bueno, realmente si hay algún programa se exhibe muy poco. Se exhibe muy poco y los resultados obviamente
para la ciudadanía siguen siendo nulos. Nulo totalmente. Es porque así. las causas que generan el crimen están ahí latentes. Soto, vamos a una pequeña pausa y en breve retornamos con lo que es la apertura del año electoral.